Aristóteles, en el capítulo 7 de su libro de la interpretación 17a 38, distingue entre propiedades universales que se pueden predicar de muchos individuos y propiedades particulares que son específicas de individuos concretos. El ejemplo que da de una propiedad o atributo del primer tipo es la condición de ser un hombre, un ser humano, condición que se puede predicar de muchos individuos concretos. De las del segundo tipo, propiedades particulares, Aristóteles dice que ellas atañen exclusivamente a un individuo concreto, por ejemplo, Sócrates o Pedro. Por lo general, se considera que un universal es una propiedad objetiva, en el sentido de que puede ser definida más o menos con claridad y aplicada de manera pertinente a un individuo particular, de modo que no podemos decir que una ardilla es un ser humano, por más simpáticas que sean. De este modo, algo debe haber en el individuo concreto del que predicamos un universal que justifique la atribución de esa propiedad a ese individuo. Por otro lado, Aristóteles reconoce que no podemos predicar universalmente de individuos concretos, porque en ese caso deberíamos decir que Sócrates es todos los seres humanos o que Sócrates ejemplifica a todos los seres humanos, lo que obviamente no es cierto. Pero la pregunta interesante es, ¿por qué no es cierto? ¿Qué es un universal como para que pueda ayudarnos a clasificar algo como algo, sin agotar de modo exhaustivo su naturaleza en ningún individuo concreto? Otra pregunta interesante que se desprende del modo como Aristóteles los aborda en su Tratado de las Categorías es la de ¿en dónde estarían esos universales? Obviamente, si ningún individuo humano concreto puede agotar en sí mismo de modo exhaustivo la condición de ser hombre, entonces, ¿dónde están esos universales? ¿Cuál es el plano de la realidad en donde podemos encontrarlos? Puesto que deberían existir realmente para que podamos predicar verazmente de algo que es un hombre, un ser humano, por ejemplo. En sus categorías 1 a 20, Aristóteles enfatiza este punto, diciendo que la condición de ser un ser humano no puede estar en ningún individuo concreto. Y con esto quiere decir que ningún individuo concreto puede agotarla totalmente. De este modo, la condición de ser un ser humano se dice de un individuo concreto, pero no se dice que esté en un individuo concreto. Sin embargo, y este es el punto que quisiera destacar ahora, para Aristóteles sí existen propiedades reales de individuos concretos que no se pueden predicar universalmente de todos los individuos y que sí están solo en individuos concretos. Tienen que ser apropiadas por ellos, por decirlo así. Son sin duda universales reales, pero no se pueden predicar de todos los individuos por igual. Sobre ellas dice John Lloyd Ackrell, para que una propiedad esté en un tipo de sustancia, no es suficiente que algunas o todas las sustancias de ese tipo posea esa propiedad, ni tampoco que todas las sustancias de ese tipo deban tenerla. Lo que se requiere es que cada sustancia de esa propiedad deba pertenecer a alguna sustancia individual de ese tipo. Por lo tanto, la injerencia de una propiedad en un tipo de sustancia debe analizarse en términos de las instancias individuales de la propiedad en sustancias individuales de ese tipo. Corkum llama a este tipo de propiedades propiedades no recurrentes, en el sentido de que no están en todos los individuos, sino en el individuo concreto del cual se predican. El ejemplo de Aristóteles es el conocimiento, que es una propiedad universal, en el sentido de que muchos individuos pueden conocer algo,
pero que también es una propiedad individual, no recurrente, en el sentido de que el conocimiento que un individuo X tiene de algo, la gramática en el ejemplo que da Aristóteles, es único e irrepetible. Entonces, para Aristóteles, el conocimiento que alguien puede tener de algo es una propiedad que no se puede decir de todo el mundo y que sí debiera pensarse que está en al menos un solo individuo. ¿Por qué esto es importante? Se preguntarán. Cuando Albert Einstein estaba pensando en la generalización de su teoría de la relatividad especial entre 1905 y 1915, el conocimiento específico que él tenía de los problemas que presentaba esta generalización y sus posibles soluciones lo tenía él nada más, por más que compartiera con otros individuos de la comunidad de físicos teóricos de su época la comprensión de las dificultades técnicas y teóricas que había que enfrentar. De hecho, su artículo de 1915, en donde logra esta generalización, no lo entendió casi nadie, y él mismo tuvo que hacer el esfuerzo de interpretación filosófica de su propia teoría física en su librito sobre la teoría de la relatividad especial y general, publicado en 1916. Allí presenta una posible prueba empírica que le daría la razón, a saber, la comprobación de la curvatura de la luz en las estrellas cercanas al Sol durante un eclipse, un efecto que su teoría predice y que se conoce como el efecto de lente gravitacional, y que probó Sir Arthur Eddington en su famoso viaje a Sudáfrica en 1919, es decir, nada menos que 4 años después de la publicación del artículo. Lo que impresiona de este ejemplo no es simplemente la tardanza de la comunidad científica en entender los alcances de la nueva teoría del universo propuesta por Einstein, sino que justamente evidencia lo que dice Aristóteles. Solo Albert Einstein en 1914 tiene el tipo de conocimiento que lo conduce a la definitiva generalización de la teoría de la relatividad de 1905. Este punto es, sin embargo, negado por quienes piensan que es posible emular estos procesos cognitivos con máquinas de inteligencia artificial. Un tipo de proponente de la necesidad de aumentar nuestro poder computacional para poder hacer inferencias piensa que, con suficientes datos, es posible sustituir las heurísticas y las estrategias cognitivas, muchas de las cuales ni siquiera entendemos bien todavía, que les permiten a científicos innovadores producir teorías científicas disruptivas. Con esto en mente, ya no haría falta, según este tipo de proponente, ofrecer financiamiento gubernamental para la promoción de universidades y las investigaciones que se hacen en su seno, dado que sería suficiente tener una computadora muy potente y suficientes datos para correr distintos algoritmos. Un segundo tipo de proponente, por contraste, piensa que es posible tal vez adelantarse a las conclusiones innovadoras de un científico genial, minando sus datos personales para poder hacer inferencias sobre ellos, robándole con ello la ventaja temporal que tendría como estudioso que lleva muchos años metido de cabeza en un problema específico. Pero, ¿de verdad se puede hacer esto? Un primer requisito para ello sería interpretar esta propiedad individual como propiedad recurrente que no tiene que estar en ningún individuo humano concreto para ser eficaz. Sin embargo, con ello no solucionamos el problema que tienen quienes confían que, con suficientes datos y buenas heurísticas implementadas en algoritmos robustos y en máquinas de inteligencia artificial, tenemos todo lo que haría falta para afirmar que conocemos o sabemos realmente algo, y por ende el problema ontológico planteado por Aristóteles sigue vigente. La idea aristotélica, según la cual algunos universales solo pueden definir el ser de un individuo cuando son realmente apropiados por éste o están realmente en él,
o ella complica la pretensión de que podamos emular la inteligencia humana con una máquina de inteligencia artificial.